viernes pasado estaba yo aquí en Cali en un periplo que hacemos cada 6 meses, en el ascenso de los alféreces que se convierten en subtenientes o de los guardiamarinas que se convierten en tenientes de corbeta. Lo hicimos en la policía en Bogotá, aquí en la Fuerza Aérea y terminamos en Cartagena el viernes por la noche, mi antigua alma mater. Allá estuve varios años. Y les decía a los cadetes y también a los oficiales que ascendimos, porque ese día se ascienden a los nuevos generales y a los nuevos almirantes, que en esa escuela, la Escuela Almirante Padilla, aprendí muchas cosas. Ahí me enseñaron a marchar, me enseñaron la disciplina militar, me enseñaron a disparar, me enseñaron a hacer nudos como marino y me enseñaron a navegar. Y en ese ejercicio de enseñarle a uno a navegar, siempre hay una regla de oro. Debe tener uno un punto fijo, un puerto de destino para poder navegar bien. Todo navegante debe tener un puerto de destino, porque de otra forma los vientos se convierten no en vientos favorables, sino en vientos desfavorables. Eso lo han utilizado los clásicos durante siglos, haciendo una comparación sobre la vida personal, institucional, empresarial. Siempre hay que tener una visión, un puerto de destino. Y eso fue lo que durante la corta campaña, a mí me tocó tal vez de las campañas más cortas que le ha tocado a cualquier presidente en la historia de Colombia. Me tocó diseñar ese puerto de destino. Pero yo ya había acumulado cierta experiencia, ciertos análisis que me facilitaron ese ejercicio. Y ese puerto de destino lo fui diseñando, lo fui dibujando durante mucho tiempo. Y fue durante la campaña donde lo hice explícito. Y no era ningún puerto de destino muy sofisticado. Realmente surgen aspectos obvios, pero no por obvios dejan de ser importantes y necesarios. Mi puerto de destino como presidente, desde el primer día, y lo dije también de forma muy clara en el discurso de posesión, yo quería un país con menos inequidades, que cerrara las brechas, un país más justo, un país con igualdad de oportunidades para todo el mundo. Quería también un país moderno, un país competitivo, capaz de generar empleo y empleo digno. Y también quería, porque es la base de todo el progreso, un país seguro. Y eso lo aprendí inclusive estudiando historia. Los romanos, cuando se diseñaron, se cranearon ese concepto de república, decían y repetían, la seguridad debe ser la primera ley de la república, porque sin esa ley, operando adecuadamente, las demás leyes se vuelven inocuas. O sea que eso de tener un país más justo, moderno y seguro, está presente en todos los actos del gobierno desde el primer día. Y también me pregunté, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese puerto de destino? Porque también le enseñan a uno en el arte de la navegación que muchas veces no se puede llegar en línea recta, que hay que utilizar los vientos, que hay que ver cuáles son los obstáculos, e ir tratando de superar esos obstáculos. Uno de esos obstáculos era el lento crecimiento de la economía, que es una condición necesaria para lograr esos objetivos.
y nos hicimos con el equipo de campaña una reflexión. ¿Dónde podemos encontrar las fuentes del crecimiento económico? Porque el crecimiento económico no se da en forma espontánea. Eso pertenece a la ya muy anticuado y obsoleto neoliberalismo, que la mano oculta del mercado produce milagros. No, hay que identificar las fuentes del crecimiento. E hicimos un ejercicio muy elemental. ¿Dónde estamos como país atrasados? ¿Dónde simplemente con desatrasarnos podemos generar un impulso a la economía? E inmediatamente surgieron las 5 locomotoras. Estamos atrasados en infraestructura. Frente a países con el mismo nivel de desarrollo, tenemos un gran atraso. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los gobernantes que tenían problemas fiscales siempre sacrificaban la infraestructura. Y por eso ir desde Cali hasta Buenaventura, pues era y sigue siendo un martirio. Por eso costaba y sigue costando más llevar un contenedor de Bogotá a Buenaventura que de Buenaventura a Hong Kong. Otro déficit evidente que se estaba acumulando año tras año, el déficit de vivienda. Ahí había una gran oportunidad simplemente con reducir ese déficit, porque la vivienda jalona 32 industrias y es un gran motor de la economía. Lo decía el profesor Curry hace muchos años cuando asesoraba a los presidentes colombianos. Un tercer factor, un tercer elemento donde estábamos muy atrasados era en el campo colombiano. El campo colombiano, en lugar de ser un impulsor de la economía, era un freno. Ahí se concentraba y se concentra la pobreza y la desigualdad. Y el campo colombiano es tal vez de los campos más improductivos del mundo entero, con excepciones como las que tienen aquí en el Valle del Cauca, donde hay una productividad, por ejemplo, en la producción de caña, que es de las más altas del mundo. Estaba también la locomotora minero-energética, que esa iba creciendo a un ritmo adecuado y tenemos que mantener ese ritmo, porque eso también es un factor de crecimiento que impulsa el resto de la economía, que la financia. Las regalías son una fuente importantísima del crecimiento económico. Y la última locomotora, la innovación. La innovación es lo que hace que las economías puedan crecer a tasas altas durante mucho tiempo, porque las demás locomotoras tarde o temprano se acaban. Cuando uno construye un número suficiente de viviendas para cerrar el déficit, ahí se paró esa locomotora. Cuando uno copa la capacidad de producción de la tierra, ahí se paró esa locomotora. Cuando uno ya construye las carreteras que tiene que construir, como sucedió en España, ya se paró esa locomotora. Lo único que en el largo plazo sostiene el crecimiento, y así ha sido con todos los países, por ejemplo, del Asia-Pacífico, es la innovación, aumentando la productividad. Por eso entonces identificamos esas 5 locomotoras. Luego nos preguntamos, ¿qué otros obstáculos tenemos para lograr ese objetivo? Y salió a relucir inmediatamente un obstáculo que ha sido una constante en la historia colombiana: la desigualdad. No es posible tener un crecimiento sostenible que logre objetivos sociales sin reducir esa desigualdad, sin reducir la pobreza. Colombia no es viable, no era viable en el largo plazo si continuábamos siendo el país más desigual de toda América Latina después de Haití, con uno de los índices de pobreza más altos. E inmediatamente surgió también la necesidad de hacer un esfuerzo
mucho más importante del que se había hecho para reducir el desempleo, porque también un país con un desempleo tan alto no es viable, como lo hicimos con la inflación en su momento, hace 13 años que nos propusimos reducir la inflación a un solo dígito y la tenemos en uno de los índices más bajos de toda la región. Entonces ahí estaba otro gran reto, la parte social, la lucha contra la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, la lucha contra la desigualdad. Y por supuesto un país seguro, un país donde la gente, los empresarios, los ciudadanos de a pie se sientan cada vez con más garantías, con más seguridad, con más confianza, los inversionistas, sobre todo un país con tantas dificultades en materia de violencia, porque ese ha sido también otro de los grandes obstáculos. Desde hace mucho tiempo la violencia en Colombia ha sido un gran obstáculo para lograr esos objetivos. Entonces ahí incluimos dentro de esa visión de país ese aspecto. Y luego la gran pregunta, bueno, ¿cómo vamos a lograr esto? Necesitamos gobernabilidad. Sin gobernabilidad esto es imposible. Necesitamos que la democracia funcione, que el Congreso le camine a estas políticas, que nos permita y nos dé las herramientas para lograr esos objetivos. Y fue cuando surgió la idea de crear la Unidad Nacional. Y simplemente me copié de una iniciativa que un presidente de los Estados Unidos había tomado en su momento y que fue muy exitosa, el presidente Lincoln, cuando llamó al gobierno a sus rivales en la campaña. Y con una que otra crítica, pues, invité a mis rivales de la campaña a que hicieran parte del gobierno y no fue difícil. Les dije, usted, doctor Germán Vargas, que ha venido proponiendo esto y esto en la campaña, venga, hagámoslo juntos, métase al gobierno. Usted, doctor Rafael Pardo, su partido, el Partido Liberal, ha venido proponiendo esto y esto, véngase a la campaña. El Partido Conservador había presentado su candidato en la primera vuelta y en la segunda también les dije, vengan, aquí hay un común denominador. Y luego el Partido Verde, que fue mi rival en la segunda vuelta, también, y de iniciativa de ellos, tengo que reconocer, queremos porque usted está haciendo lo que nosotros lo que nosotros hubiéramos querido hacer en el gobierno. Y así logramos esa unidad nacional, que ha venido funcionando de una forma realmente eficaz y eficiente y que es hoy ante el mundo entero un ejemplo de gobernabilidad, un ejemplo de una democracia que hace las reformas que tocan hacer a tiempo. Y es ahí donde comienzan a aparecer unos logros que realmente el país nunca había pensado que se podían obtener. Reformas que estaban en la mente de muchos, pero que decían, eso es imposible. Y comenzaron a producirse, una detrás de otra. Y por eso decía yo la semana pasada, cuando se terminó la legislatura, que el país tiene que entender y tiene que apreciar la labor del Congreso de la República en estos 2 años y medio, en estas 3 legislaturas, 256 leyes y reformas constitucionales, 256
reformas y leyes que nos han permitido ir obteniendo esos resultados, ir acercándonos a ese puerto de destino. ¿Y en qué forma? Al principio la gente me criticaba, y todavía me critican, es que no entendemos bien su gobierno para dónde va. Quiere hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y el que mucho abarca, poco aprieta. Y los columnistas me fustigaban, el presidente no sabe para dónde va, el presidente está desorientado, el presidente parece una mariposa de flor en flor, porque quería hacer demasiadas cosas. Yo me decía a mí mismo, seré que estoy siendo demasiado ambicioso, pero en mis adentros decía, no, este país necesita progresar y para progresar necesita ser ambicioso, pensar en grande. Así como me han dicho que la reforma de las regalías, que ni siquiera lo presentara al Congreso, que eso era imposible. O la ley de ordenamiento territorial, en 19 ocasiones se había presentado al Congreso y nunca había pasado. Entonces, en esas circunstancias, comenzamos a producir esos resultados y comenzamos a aprovechar lo que el Congreso comenzó a aprobar. Y esas 259 leyes que se han aprobado son realmente un activo para el país que los colombianos tienen que reconocer y apreciar, porque eso es exactamente lo que nos ha dado la munición para obtener los resultados que el mundo entero nos está reconociendo. Aquí se mencionaron algunos, el señor presidente de la Asamblea, en la lucha contra la pobreza, ya nos dicen, ustedes con Perú son los países más exitosos. En la lucha contra la desigualdad, por primera vez se rompió esa nefasta tendencia en que la economía crecía y crecía también la desigualdad. En estos últimos 2 años redujimos la desigualdad, solamente Ecuador tuvo un desempeño mejor. Ya no somos ese vergonzoso segundo país más desigual de toda la región, estamos ya hoy en el promedio, la mitad. Nos falta muchísimo, por supuesto, en todos los frentes. Produjimos más trabajo que cualquier otro país de América Latina. 34 meses, mes tras mes, sin interrupción, bajando la tasa de desempleo frente al mismo mes del año anterior. Llevamos 34 sin interrupción. Y eso no se hubiera podido hacer sin el Congreso de la República. Y en esta última legislatura que presidió Roy Barreras, se aprobaron el 60% de las leyes y reformas que se han aprobado en estas últimas 3 legislaturas. Y su cantidad y su calidad salen también a relucir y en qué forma. Por eso digo yo que, gracias a Dios, algún día este médico que duró ejerciendo su profesión durante 18 años y que escribía poesías como las que nos acaba de leer, de pronto sufrió lo que él mismo dice, un trance parecido, un cambio parecido a un personaje de Kafka, que de pronto apareció convertido en un insecto, en este caso en un político, era un político muy eficaz. Palabras de él, no palabras mías, ¿no? Y un político muy eficaz porque cuando Roy se propone sacar algo adelante, lo hace y lo logra, persevera, busca las formas, si se le cierra una puerta, va y abre otra. Yo le tengo un gran
aprecio y admiración por esa tenacidad, pero también porque coincidimos en muchos de los objetivos, ese puerto de destino que yo quiero para mi país, a donde yo quiero llevar a mi país, coincide en buena parte con lo que Roy ha venido también pregonando y proponiendo, y por eso hemos trabajado juntos con una gran facilidad, y hay un propósito fundamental, donde también nos identificamos: la paz. Desde el primer día también, en ese juego de ir construyendo el puerto de destino, de ir elaborando y diseñando, coloreando los vacíos de hacia dónde queremos llevar el país, estaba siempre ese obstáculo, esa mula muerta que no nos dejaba progresar y que no nos ha dejado progresar durante tanto tiempo, que es esa violencia, ese conflicto. Por eso la consecución de la paz también estuvo desde el primer día presente, también como una condición necesarísima para lograr llegar a ese puerto de destino. Y hacer la paz no es fácil. Hacer la guerra es mucho más fácil. A mí me ha tocado hacer la guerra y, modestia aparte, he sido bastante eficaz haciendo la guerra. No quiero aburrirlos contándoles todas las reformas que hicimos en las fuerzas militares, en la policía, en la inteligencia, que nos permitió, por primera vez en 45 años, comenzar a darle golpes a la guerrilla en sus cabezas más importantes, cómo fuimos desarticulando frentes completos, frentes enteros, cómo a los grandes capos los fuimos cazando y capturando o eliminando uno detrás de otro. Aquí está el general Naranjo. Mañana vamos a participar en un gran evento sobre seguridad ciudadana y con él, me acuerdo perfectamente cuando le insistía al presidente Uribe que él debía ser el director de la policía y tocó brincarse 13 generales. 13 generales salieron de la policía de un día para otro, porque yo tenía en la mente al general Naranjo como la persona más apropiada para dirigir la policía en ese momento. Y nos sentamos a diseñar en esa institución el puerto de destino para esa policía. Y me acuerdo que éramos 10 capos, no de las FARC ni el ELN, 10 capos del narcotráfico, que estaban en la lista de los más buscados del FBI. Nos vamos detrás de los 10, pues los 10 están hoy o en una tumba o en una cárcel en Estados Unidos o una cárcel aquí en Colombia, los 10. Me acuerdo uno que hizo estragos aquí en el Valle del Cauca, don Diego, que era el que encabezaba la lista. Y nos llegaban informaciones: don Diego está en tal finca en el Valle del Cauca, está en tal otra finca en el Valle del Cauca. Y decíamos, ¿pero por qué no lo capturamos? Y se nos vino a la cabeza algo que también teníamos muy claro, y es que lo primero que hacen los mafiosos, los carteles, los narcotraficantes, es corromper a la propia fuerza pública. Y por eso lo primero que hice yo cuando me designaron ministro de Defensa fue irme para Inglaterra a pedir ayuda en contrainteligencia. Y cuando no aparecía don Diego en los sitios donde nos decían que iba a estar, metimos la contrainteligencia. En un solo día capturamos a 8 altos oficiales y a las 24 horas, ustedes se acordarán, don Diego, en calzoncillos, en un riachuelo,
capturado, hoy está pagando pena en Estados Unidos. Pero lo que quiero significar es que hacer la guerra es fácil, es más fácil y es más popular. Hacer la paz requiere más paciencia, requiere igual de perseverancia y requiere además un manejo diferente. Yo sabía desde el principio que iba a ser difícil, de eso no me cabía la menor duda. Enemigos de la paz hay muchos, por diferentes razones, y han venido apareciendo uno detrás de otro, pero también las condiciones para lograr esa paz iban a ser difíciles de entender. Tenía yo muy claro que si queríamos y si queremos llegar al final del conflicto, no podíamos bajar la guardia en materia de seguridad, no podíamos aceptar ningún cese al fuego. Ustedes se acordarán que en el Caguán los que pedían cese al fuego era el gobierno y la guerrilla decía que no. Eso se ha invertido totalmente. Ahora los que piden cese al fuego es la guerrilla y nosotros decimos que no. ¿Por qué decimos que no? Porque lo que queremos, lo que yo quiero es finiquitar el conflicto lo más pronto posible, no prolongarlo. Y hemos tenido la experiencia de que los ceses al fuego se aprovechan es para prolongar los conflictos. Y por eso la gente a veces se confunde y los enemigos envenenan el ambiente aumentando esa confusión. ¿Cómo así que el presidente Santos está legitimando a través de las conversaciones a estos terroristas en La Habana y estos terroristas siguen atacando a los pueblos, a la fuerza pública? Pues eso es parte del proceso, parte de los sapos que tenemos que tragarnos si queremos llegar al final del conflicto. Y eso hay que explicárselo a la gente y hacer mucha pedagogía. Es mejor para el proceso esto que tener un cese al fuego que nos va a prolongar el proceso indefinidamente. O lo mismo de por qué no divulgamos los acuerdos parciales, por qué no le vamos abriendo todo lo que se está conversando para que el pueblo esté enterado. Eso también tiene sus dificultades. Nosotros pusimos la condición, nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Por qué lo hicimos? Porque precisamente usando la analogía de un pintor, de un artista, ese artista no quiere que el comprador del cuadro vea el cuadro en un 15%, en un 20%, quiere ver el cuadro completo y presentárselo al comprador a ver si lo compra o no lo compra. De la misma manera, yo no quiero que el pueblo colombiano se vaya enterando a pedacitos, porque esos pedacitos van a ser tergiversados por los enemigos de la paz, van a ser exagerados. Que mire, ya se dio el presidente en este punto, ya les dio reconocimiento político y ellos no han acordado la entrega de armas. Y mientras lo uno y lo otro casan, el daño al proceso es enorme. Por eso lo que yo pretendo es tener el cuadro completo y ojalá lleguemos a él. Y ahí el pueblo colombiano va a decidir, ¿me gusta, lo compro o no me gusta y no lo compro? Es así de sencillo, pero así de difícil, porque llegar allá tiene enormes dificultades, ustedes las han visto. Pero eso no ha sido algo improvisado. Todos los pasos que hemos venido dando han sido pasos planeados, analizados. Desde el primer día, cuando enviamos el mensaje de que estábamos listos a iniciar un proceso con unas condiciones que han sido las mismas. Como lo dije el otro día,
La guerrilla no puede decir, el gobierno colombiano, el presidente de la República, ha incumplido en esto o en aquello. Hemos cumplido al pie de la letra todo lo que hemos dicho que vamos a hacer. Todos los compromisos que hemos hecho los hemos cumplido. Y por eso también les decía, cumplan ustedes. Si acordamos una agenda, sometámonos a la agenda. Eso fue lo que acordamos y lo firmamos. Y si esa agenda la resolvemos, acabamos con el conflicto, porque ese es el acuerdo a que llegamos. Algunos dicen que llevamos 6 meses, que ya es mucho tiempo. No, llevamos casi 3 años, porque desde prácticamente el primer día esto ha venido moviéndose. Y hemos avanzado bastante. A donde hemos llegado, nunca se ha llegado con las FARC. Y si hay voluntad, creo que nos estamos acercando a ese momento definitivo. Si hay voluntad, este acuerdo sale. Pero este acuerdo es apenas una parte de la construcción de la paz. Como bien lo decía Roy, con o sin FARC vamos a seguir construyendo la paz de este país a través de las políticas sociales, a través de la revolución en el campo, con o sin las FARC. Por supuesto que preferimos que sea con ellas, porque nos va a facilitar mucho la vida. Lo que queremos hacer con el campo colombiano, aprovechar ese enorme potencial, esa mitad de Colombia que está por explotar, lo podemos hacer mucho más fácilmente sin el conflicto, pero lo vamos a hacer con o sin conflicto. Es una necesidad imperativa. Por eso tenemos entonces muy claro hacia dónde vamos, que a veces hay tormentas, sí, inclusive algunos huracanes también, pero esos vientos hay que saberlos utilizar. Eso me enseñaron en esa escuela naval, en el arte de la navegación, usar los vientos, inclusive los huracanes, para impulsarse hacia el objetivo, hacia ese puerto de destino. Y hemos avanzado muchísimo en estos 3 años, gracias en buena parte al Congreso de la República. Y de eso no me voy a cansar de repetirlo. El país tiene que apreciar la importancia y el desempeño de nuestro Congreso, con todos sus defectos, porque todos los congresos en todas partes del mundo tienen sus contradictores, y la prensa, y yo vengo de allá, yo soy periodista, se ensaña contra los congresos. ¿En qué país del mundo el Congreso es popular? El Congreso de Estados Unidos, doctor Roy, tiene menos popularidad que el Congreso aquí en Colombia. El Parlamento británico, donde yo iba durante muchos años a escuchar esos grandes debates, la popularidad está por el suelo, pero este Congreso funciona, los otros no funcionan tan bien. ¿En qué país del mundo no han podido en los últimos 4 años ni siquiera aprobar el presupuesto general de la nación? En Estados Unidos, por la polarización que allá existe. La crisis de los países europeos se debe en buena parte a que no son capaces de ponerse de acuerdo para aprobar las reformas necesarias. Este Congreso, el Congreso colombiano, desde hace ya algún tiempo, cuando yo era ministro de Hacienda, nos tocó aprobar unas reformas muy impopulares, las transferencias, la reforma constitucional de las transferencias, que me quemaban, me acuerdo, en todas las plazas públicas. Mis hijos estaban pequeños, veían la televisión, la fotografía y decían, papá, ¿por qué te queman? Y yo decía, no, eso es, el humo sube al cielo, es un homenaje que me están haciendo. Las reformas que se han aprobado ahora, por ejemplo, la reforma
hay una reforma constitucional que es ejemplo en el mundo entero, se llama la reforma de la sostenibilidad fiscal. Usted la conoce, senador Villegas. Una reforma donde cualquier poder ejecutivo, legislativo, judicial, en cualquiera de sus decisiones tiene que tener en cuenta el impacto fiscal de sus acciones. ¿Y por qué aprobamos eso? Porque el día que me posesioné de ministro de Hacienda, estábamos en la peor crisis económica de los últimos 80 años, y fui a la Corte Constitucional. Allá estaba presidiendo un magistrado que tiene un parecido a Papá Noel, una barba blanca, el doctor Carlos Gaviria. Y le dije, doctor Gaviria, ustedes tomaron una decisión aquí en la Corte, un fallo que me va a producir unos problemas muy complicados y de pronto me va a obligar a declarar la cesación de pagos. Y me miró y me dijo, joven, lo felicito, porque usted está cumpliendo con su deber. Usted está tratando de conseguir dinero para el Tesoro y ese es el papel del ministro de Hacienda. Pero yo también estoy cumpliendo con el mío. Yo estoy aquí para defender los derechos de los colombianos, para eso me eligieron. De manera que váyase usted a cumplir con su deber y yo me quedo aquí cumpliendo con el mío. Yo quedé bastante frustrado y le dije, doctor Gaviria, con todo respeto, ¿cuál es el derecho que usted está defendiendo con ese fallo? Y me dijo, el derecho de todos los funcionarios a un salario digno. Y le dije, ¿y qué pasa si por garantizar ese derecho usted deja al resto de los colombianos sin otros derechos? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad. Me dice, ¿pero por qué dice eso? Porque si yo declaro cesación de pagos, yo no tengo plata con qué pagarle a los profesores, o a los policías, o a los jueces. Me dijo, pero es que eso no está estipulado en la Constitución. Le dije, pero lo dice el sentido común. Y me dijo, usted no es abogado, ¿no? Le dije, no, no soy abogado. Pero me dijo, pero tiene un argumento muy poderoso. Si usted logra convencer a mis compañeros, yo lo ayudo. Y me tocó irme de compañero en compañero. Entre ellos estaba el actual fiscal general de la Nación, a convencerlos de que ese fallo, si se sostenía, nos obligaba a una cesación de pagos. Pero me quedó, y lo reversaron, pero me quedó en la cabeza esa situación. Hay que, cuando me dijo Carlos Gaviria, la Constitución no lo contempla, yo no puedo hacer nada, me quedó eso. Por eso, Roy, usted se recordará, de las primeras reformas constitucionales que presentamos ante el Congreso fue esa, incluir el criterio de sostenibilidad fiscal como un criterio, como un derecho fundamental, como un derecho a ser defendido. ¿Y por qué? Porque sin ese concepto, la garantía de los demás derechos se vuelve mucho más difícil, porque en una crisis económica son los derechos fundamentales los primeros que sufren. Pues eso lo entendió el Congreso de Colombia. Fue un debate muy bonito, un debate de fondo, donde el doctor Roy y el doctor Villegas cumplieron un papel muy importante, defendiendo contra quienes decían que esto iba en contra de la garantía de los demás derechos, cuando es todo lo contrario. Esto lo que hace es garantizar que los demás derechos se puedan defender. Y así podría ser historias. Tenemos que escribir, no en poesía, pero en prosa, mucho de lo que se ha hecho en estos últimos 3 años, que ha sido muchísimo. Y ya estamos comenzando a recoger esa cosecha. Falta muchísimo por recoger todavía. Está comenzando a florecer.
Y por supuesto que nos falta muchísimo por hacer. Este país tiene todavía unos grandes problemas, pero qué orgullo, por ejemplo, haber estado hace unos días en Inglaterra y el profesor Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en la Universidad de Oxford, diciendo: Colombia es un ejemplo para el resto del mundo en su política social. ¿Cuándo se iba uno a imaginar que Colombia la iban a distinguir por su política social o su política internacional? Fue otro de los puntos de esa visión. Necesitamos que Colombia vuelva a recuperar y tenga ese peso específico en los escenarios mundiales para poder ser relevante en las decisiones que nos afectan. Por eso hicimos la paz con Venezuela, con Ecuador, y comenzamos a jugar un papel importante. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que Colombia ahora es señalada como un país líder, influye, y nos quitan las visas de los países donde vamos a viajar, y nos eligen como nos eligieron sin haberlo buscado, como presidentes de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas, que es la segunda instancia después de la Asamblea General. Eso para Colombia es muy importante. O logramos crear instancias, alianzas como la Alianza del Pacífico, que en 2 años y medio ha logrado mucho más que cualquier otro proceso de integración en América Latina en toda su historia. No es que lo vayamos a lograr, ya lo logramos, y se ha convertido en el centro de atracción de la inversión a nivel mundial. Hace 3 días hubo aquí una rueda de negocios con unos empresarios, de pequeños y medianos empresarios. Se calculaba que se iban a hacer unos negocios para invertir aquí en Cali, en el Valle, por $80 millones. Llegaron a 105 millones. Es un pequeño ejemplo de cómo eso ya comienza a dar resultados concretos y tiene un potencial enorme. Pero eso, repito, porque hemos logrado trabajar de la mano con el Congreso. Y eso es lo que tenemos que cuidar hacia adelante. Yo lo felicito a usted, doctor Roy, porque esta legislatura, como las anteriores, pero esta fue una legislatura de lujo. Lo que aquí se ha aprobado es un ejemplo para el resto del mundo. En materia internacional, 18, 19 leyes de la República, la ley de la reforma a la salud, convertimos primera vez la ley, un derecho fundamental ya reglado como ley estatutaria. Atrás quedaron los paseos de la muerte, el papeleo de los pacientes que los mandaban de un sitio para otro como una bola de ping-pong, el fuero militar, que ha sido tan criticado con sofismas, porque así ha sido atacado, con puras sofismas, sin una base real para atacarlos. Nuestras fuerzas militares, nuestra policía se merece una estabilidad jurídica y unas garantías mínimas, sin que eso quiera decir que estamos retrocediendo en una política muy agresiva y muy importante en materia de derechos humanos, donde además nos están sacando de todas las listas negras. Hace 2 años y medio estábamos en todas las listas negras, hoy no estamos en ninguna, y eso en muy corto tiempo. De manera que lo invito, doctor Roy, a que sigamos trabajando juntos, sigamos buscando esa paz que este país necesita, pero al mismo tiempo sigamos construyendo paz, haciendo política social de avanzada, progresista, sigamos aprobando leyes y poniendo en marcha políticas que al fin le lleguen al pueblo colombiano. Yo creo en esa definición de la política, no de la política como el arte de lo posible, sino la política como
el arte de trabajar por la gente. Sigamos, doctor Roy, trabajando por la gente. Muchas gracias.